¿Qué tal? Video tutorial número 21 del curso de Java Enterprise Edition, en el que vamos a desarrollar una aplicación del lado del servidor que implementa la plataforma Java EE y su API y provee los servicios estándar de este tipo de aplicaciones. Vamos a utilizar la misma aplicación provista por Oracle llamada Your First Cup, tu primera taza, para explicar toda la estructura de una aplicación de esta plataforma y ver funcionando como una orquesta la mayoría de los grandes bloques que hemos tratado a lo largo del curso. Las aplicaciones Java EE del lado del servidor a veces son llamadas servidores de aplicaciones porque nos permiten servir datos de aplicaciones a clientes de modo muy similar a como los servidores web sirven páginas web a los navegadores. Como ya sabemos, lo hemos visto en varias ocasiones, los servidores de aplicaciones Java Enterprise Edition albergan varios tipos de componentes de aplicación que se corresponden con los niveles, los tiers en una aplicación multinivel. Y el servidor de Java Enterprise Edition provee servicios a estos componentes en la forma de containers, de contenedores. Cuando hablamos de contenedores en Java Enterprise Edition, hablamos de la interface entre el componente y las funcionalidades de bajo nivel que provee la plataforma que soporta ese componente. Las funcionalidades que va a tener el contenedor son definidas por la plataforma y son diferentes para cada tipo de componente, desde luego. Pero el servidor permite que los diferentes tipos de componentes trabajen juntos para proveer la funcionalidad general en las aplicaciones Enterprise. Empecemos viendo el contenedor web, que es la interface entre los componentes web y el servidor web. Un componente web puede ser un servlet, puede ser una página Java Server Faces Facelets o puede ser una página JSP. El contenedor web es el encargado de manejar el ciclo de vida del componente. Envía peticiones a los componentes de la aplicación y provee interfaces a los datos del contexto, como puede ser información sobre las peticiones. El siguiente contenedor es el contenedor cliente de la aplicación, que es la interface entre los clientes de la aplicación Java Enterprise Edition, que son aplicaciones Java Standard Edition especiales y que usan los componentes del servidor Java Enterprise Edition. Pues es la interface entre estos clientes y el servidor de Java Enterprise Edition. Este contenedor de la aplicación cliente se ejecuta en la máquina cliente y es el gateway, el puente, la puerta entre la aplicación cliente y los componentes del servidor Java Enterprise Edition que vaya a usar ese cliente. El tercer contenedor es el contenedor EJB, que es la interface entre los Enterprise Beans que proveen la lógica del negocio en una aplicación Java EE y el servidor Java Enterprise Edition.
se ejecuta en el servidor Java Enterprise Edition y es encargado de manejar la ejecución de los Enterprise Beans de una aplicación. Vamos entonces a codificar y ejecutar un ejemplo de una aplicación web service, aplicación a la que llamaremos Duke Age, la edad de Duke. Nos basaremos para ello, como ya decía antes, en un ejemplo que utiliza la propia Oracle para explicar el funcionamiento de sus plataformas, y que se utiliza, por tanto, en muchas de las certificaciones que hace Oracle que hacía antes Sun. Así que, por lo tanto, vamos a seguirlo justo como está en la aplicación oficial. Empezamos viendo la arquitectura de las dos aplicaciones que van a formar nuestro proyecto. Estas aplicaciones de ejemplo van a consistir en 4 componentes principales. El primero de esos componentes es Duke's Age Resource, que es un servicio web HAX RS RESTful. Esta será una de las dos aplicaciones que formarán nuestro proyecto. Se trata de un web service al que llamaremos Duke Age y que será consumido por un cliente. Los otros 3 contenedores, los otros 3 componentes principales son los que forman el cliente. El primero de esos componentes es Duke's Verde Bean, que es un Bean Enterprise. El segundo, FirstCap User, que es una entidad Java Persistence API. Y el tercero es FirstCap, una aplicación web creada con la tecnología de Java Server Faces Facelets. Veamos un poco más en detalle cada uno de los componentes. El primero de ellos, Duke's Age Resource, es un recurso, como ya decíamos, HAX RS, que calcula la edad de Duke, la mascota de Java. Duke nació el 23 de mayo de 1995, cuando se publicó la primera demo de la tecnología Java. El segundo componente, Duke's Verde Bean, es una sesión Bean local, stateless, no interface, que calcula la diferencia entre la edad del usuario y la edad de Duke y almacena los datos enviados por el usuario en una entidad Java Persistent API, que es justo el tercer componente, FirstCap User, una entidad Java Persistent API que representa una fecha de nacimiento del usuario particular. Está almacenada en una tabla de la base de datos de JavaDB y es manejada por los métodos de negocio de Duke's Verde Bean. Y el cuarto componente es la aplicación web FirstCap, que es una aplicación Java Server Faces Facelets que accede a Duke's Age Resource, que es el web service, y nos muestra la edad de Duke. Lee los datos provistos por el usuario, accede a Duke's Verde Bean y calcula quién es el más viejo y luego muestra la diferencia en promedio. Veamos ahora los archivos que van a formar la aplicación web FirstCap. Son los siguientes, que desde luego irá todo el proyecto junto con el video tutorial y puedes verlos también allí, pero ahora, para seguir profundizando en la estructura, tendrá un archivo llamado greeting XHTML. Se trata de una página XHTML que usa la librería de tags de Java Server Faces Facelets, y aquí es donde los usuarios van a poder escribir su fecha de nacimiento dentro de un campo de texto y enviarlo para compararlo con la fecha de nacimiento de Duke.
En segundo lugar, Response XHTML, otra página XHTML habilitada para Faithless, y es la que le dice al usuario si es más viejo o más joven que Duke, basándose en la fecha que el usuario escribió en la página anterior, en Greeting XHTML. Y muestra también un promedio de los resultados de todos los usuarios que hayan ejecutado la aplicación. En tercer lugar, Duke's BDay Java, un Java Server Faces Managed Bin que define propiedades para contener la fecha de nacimiento, obtener la edad actual de Duke desde el web service Duke's Age Resource y obtener la diferencia de edad entre el usuario y Duke desde el bin Enterprise. A continuación, Web XML, el Deployment Descriptor, el descriptor de despliegue de la aplicación web, usado para configurar ciertos aspectos de la aplicación cuando se instala. En este caso lo usaremos para proveer un mapeado, ya sabemos, una asignación a la instancia Face Servlet de la aplicación. Web Meshes Properties y Web Meshes Properties, que son los archivos de propiedades del idioma de programación Java, donde se contienen los strings usados en los dos archivos XHTML, en Greeting y en Response. Por defecto se usan los strings en inglés, pero también se proveen los strings en idioma español para que puedan usarse. Y por último, el archivo Java Duke's BDay Bin, que es el encargado, este Enterprise Bin, de llevar a cabo los cálculos. Es el que va a calcular la diferencia entre la fecha de nacimiento del usuario y la fecha de nacimiento de Duke. Aquí vemos la estructura de esta aplicación cliente FirstCap. Recuerda que hay que añadirle el web service, que lo único que va a hacer en este caso es proveernos con la edad de Duke. Pues ahora nos queda por colocar cada uno de estos componentes dentro de los niveles de los tiers que forman la estructura, como ya dijimos, de las aplicaciones Java Enterprise Edition. Las aplicaciones que forman nuestro proyecto tienen un componente de nivel web, que es el cliente web FirstCap. Tiene tres componentes en el nivel business: el web service Duke's Age Resource, la entidad FirstCap User y el Enterprise Bin Duke's BDay Bin. Y tiene un componente en el nivel Enterprise Information Systems, en el ACE, que son los datos en la tabla de la base de datos JavaDB. Y por último, el navegador web del usuario es el componente del nivel cliente, ya que es el que accede al resto de las aplicaciones a través del nivel web. Si tenemos todo esto claro, ya estamos preparados para empezar a crear este proyecto. Empezamos la creación de nuestro proyecto con el Web Service RESTful, al que llamaremos Duke's Age Resource. No nos vamos a parar de nuevo en explicar cosas como los Web Service ya vistos en el curso en detalle. El objetivo de este proyecto es sobre todo determinar la estructura general de aplicaciones Enterprise Java, cuya complejidad o al menos diversidad de componentes confunde a mucha gente. Solo decir que los servicios web RESTful son aplicaciones basadas en la web que usan el protocolo HTTP para acceder, modificar o borrar información contenida dentro de un recurso. Estos web services son diseñados para ser independientes de los clientes que los vayan a utilizar. Son servicios a través del navegador al que pueden acceder un tipo muy variado de clientes totalmente independientes entre sí en cuanto a la implementación.
Por eso vamos a desarrollar para empezar Duke Edge en su propio módulo de aplicación y se despliega separadamente del Bean Enterprise Duke Server de Bean y del cliente web FirstCap que crearemos posteriormente. Así que Duke Edge puede ser desplegado en cualquier máquina diferente sin que afecte para nada la funcionalidad del cliente web FirstCap. Ya sabemos también, por lo visto en el curso, que Duke Edge Resource es una clase HAX RS que responde a peticiones GET HTTP y que lo que va a hacer en este caso es devolvernos un string representando la edad de Duke en el momento de la petición. Para crear Duke Edge Resource vamos a usar el asistente que nos provee el plugin HAX RS de NetBeans, que ya nos creará la clase recurso. Esta clase Duke Edge Resource aparecerá anotada con esta anotación que aquí vemos, Javax WSRS PAT, que es la encargada de especificar el sufijo URL al cual responderá el recurso, por tanto el que tendrá que utilizar el cliente para acceder a este web service. Duke Edge Resource va a tener un único método, el método getTest, que a su vez aparecerá anotado con Javax WSRS get y con Javax WSRS produce. Con get lo que hacemos es marcar el método como un, aunque en castellano no usa esa palabra, como un respondedor, es el que va a responder cuando le lleguen peticiones get HTTP. Y con produce lo que especificamos es el mime type de la respuesta de vuelta desde getTest a los clientes. En este caso, ya lo veremos ahora al crear la aplicación, el type mime va a ser test plain. Pues ahora sí, con todo creo que bien desmenuzado, estamos ya preparados para, de modo lineal, directo, crear nuestro proyecto. Así que para empezar vamos a File, New Project, y dentro de New Project vamos a seleccionar en categorías Java Web y seleccionar Web Application, como ya hicimos tantas veces. Pulsamos en Next. Vamos a llamarle Duke Edge. Ya digo que estamos utilizando un proyecto que incluye esta aplicación, que es uno de los que usa también la documentación oficial de Oracle y que se utiliza también en muchas certificaciones. Es Duke Edge, lleva una S más, pero simplemente para que no me dé ahora error, porque ya tengo otro proyecto creado antes, simplemente ponemos así, pero bueno, eso es lo de menos. Una vez hecho, como ya hicimos tantas veces, pulsamos en Next, elegimos el Glassfish Server, el que estemos utilizando, que aparezca aquí Java EE6, y aquí en el Contest Path Field vamos a poner Duke Edge Service. Ya no necesitamos más, aquí, así que pulsamos en Finish y se crea nuestro proyecto, que ya vemos abierto. Y aquí lo tenemos. Para empezar, el index JSP que nos crea no lo necesitamos, así que vamos a borrarlo. Si no te deja directamente desde proyectos, puedes hacerlo desde files o directamente yendo a el directorio donde se encuentra. Aquí, como vemos, tal como lo tengo configurado, no me lo deja borrar, simplemente voy al directorio y lo borro allí. Ya está borrado. Depende del directorio donde lo guardes, por defecto ya sabes es dentro de mis documentos NetBeans Projects y simplemente pues se borra allí sin más. Vamos ahora a crear la clase Duke Edge Resource. Seleccionamos el proyecto, File, New File. En categoría seleccionamos Web Service y ahora en tipo seleccionamos RESTful Web Service from Patterns. Pulsamos Next y ahora aquí en Select Pattern vamos a seleccionar Simple Root Resource, que ya está, es el que está por defecto, y pulsamos Next.
En el Resource Package, en este campo, vamos a poner First Cap Web Service. En el campo Path vamos a poner Dux Age. Y en el campo de nombre de clase vamos a poner Dux Age Resource. En el Main Type Resource vamos a elegir, ya lo decíamos antes, Test Plain. Y con esto ya tenemos todo lo específico para la clase. Pulsamos en Finish. En la ventana de configuración Resource dejamos tal como está y pulsamos OK. NetBeans lleva a cabo el proceso de construcción. Si miramos en proyectos, dentro de los paquetes, aquí tenemos First Cap Web Service y dentro Dux Age Resource Java, que también está abierto en el editor. Y ahora lo que tenemos que hacer es configurar la aplicación web Dux Age. Y para empezar tenemos que configurar la URL por defecto, que será la que se abra en el navegador web cuando se ejecute Dux Age. Así que pulsamos con el botón derecho sobre el proyecto y elegimos Properties, propiedades. Y dentro del panel categorías seleccionamos Run. Y definimos la URL relativa como Resource Dux Age. Y pulsamos OK. Y ahora tenemos que llevar a cabo unas cuantas modificaciones en el archivo Dux Age Resource. Y para empezar, este recurso HacksRS no responde a peticiones HTTP PAT, así que esta parte del código donde aparece la petición PAT vamos a eliminarla. Y ahora nos queda por implementar el método getTest, que lo que tiene que hacer es calcular la edad de Duke en el momento de la petición. Para ello vamos a usar dos clases ya utilizadas a lo largo del curso. Voy a empezar por poner el código. Son las clases Java Util Calendar y Java Util Gregorian Calendar. Es lo que vamos a usar tanto para la fecha de nacimiento de Duke, que ya decíamos que era el 23 de mayo del 95, como para la fecha del día actual cuando se ejecute el web service. Lo que hace simplemente es llevar a cabo una resta, y si el día en el que nos encontramos es antes del 23 de mayo, entonces resta un año y de ese modo calcula la edad de Duke. Si es necesario, recuerda pulsar con el botón derecho Format y botón derecho Fix Imports en caso de que tuviera que llevar a cabo algún import. Vamos a guardarlo. Y ya estamos preparados para probar nuestro proyecto. De cualquiera de los modos que conocemos, pulsamos con el botón derecho Run. Y aquí tenemos la salida en el navegador con el valor de 17, que son los años que da el resultado de restar desde la fecha de aparición de la primera demo de Java. Con esto de momento tenemos el web service. Ahora nos queda por crear el cliente que lo va a consumir. Es a lo que dedicaremos ya así el último video tutorial del curso, que nos servirá también para ver el resto de la estructura de una aplicación Enterprise Java. Pero por hoy nada más, quedamos aquí. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.